Hola a todos y a todas, bienvenidos a Core Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre el bono de bienvenida de $30 de RoboForex. Recuerden que en el canal de YouTube ya tengo una lista de reproducción sobre este broker, donde básicamente explico, ¿cierto? Todo lo que respecta a la regulación del broker, hace cuánto funciona, todos los tipos de cuenta que tiene y pues obviamente la actualización para este presente año de esta misma plataforma. El día de hoy hablaré precisamente de este bono, pues creería yo que las personas que están directamente viendo este video son personas que o primero ya saben hacer trading y quieren usar este bono como un apalancamiento, ¿cierto? O segundo, son personas que están iniciando su proceso y buscan como tener un poco más de libertad al momento de invertir para no entrar con un capital de inversión tan bajo. Les voy a dar algunos tips, se los voy a decir es directamente porque, como pueden ver acá en mis cuentas, ¿cierto? Este bono de bienvenida, pues yo fui uno de los que ya activé este bono hace bastante tiempo. Ya he recibido y activado el código de promoción. Yo tengo esta cuenta, si no estoy mal, desde el 2019 y pues vengo trabajando con este broker bastante bien. Entonces, si hay algunos tips que debemos tener en cuenta antes de acceder a este bono, pues para que todo salga bien, ¿no? ¿Qué es importante tener presente al momento o bueno, por qué se vende tanto este bono? Pues primero es un bono para nuevos clientes de la compañía. Es decir, que como en mi caso, pues yo por lo menos no puedo acceder a este bono nuevamente, ¿cierto? Segundo, pues yo puedo retirar las ganancias de trading que vaya obteniendo también, pero pues es algo que debemos desglosar un poquito más detenidamente. Y tercero, pues dice que sin restricciones, pero la verdad sí hay uno que otro limitante que debemos tener presente, ¿no? ¿Cómo recibir el bono? Entonces, lo primero es abrir una cuenta que pues a la final en la descripción, en los comentarios les dejo un link. Le vamos a dar acá en abrir una cuenta, ¿cierto? Es para las personas que no están registradas. Voy a poner un correo, nombres, apellidos, teléfono y aquí en la parte izquierda les va a salir el poner un código de referencia. Este código pues básicamente es el que yo manejo con el canal. El código es QOTX, ¿listo? Ese es el que manejo directamente. Entonces, estos datos los tenemos que llenar bien para realizar el proceso de registro. Yo como ya los tengo, pues voy a poner unos que no son los verdaderos, no. Clic acá donde dice registrarse. Ahí va a quedarse cargando y ya nos va a abrir directamente el panel. Ahora, importante que esos datos personales, el correo electrónico esté bien, ¿listo? Porque si el correo electrónico está mal, pues ya no va a poder realizar una correcta verificación y por lo tanto, pues ya no va a poder obtener el bono, ¿no? Siguiente a esto, entonces vamos a la parte de verificación en perfil y se van a pedir verificar tres aspectos. Un inicial que es un correo electrónico, que esto es bastante fácil. Si no estoy mal, ahorita lo manejan por enlace. Antes lo manejaban por código, pero pues es importante. Siguiente a esto, una verificación de identidad. Quiere decir que tiene que subir su documento de identidad de su país o el pasaporte para que lo verifiquen. Y por último, una verificación de la dirección, ¿cierto? Esta dirección pues obviamente tiene que tener un documento, ¿cierto? En ese documento tiene que estar su documento de identidad, su nombre completo y la dirección del lugar donde usted está ubicado o ubicada. Para mí fue uno de los que me causó más problema porque en ese entonces mis documentos no llegaban a mi nombre, por decirlo así, entonces era un poco complejo, ¿no? También es importante tener en cuenta que no son solamente esos tres aspectos, sino que también en la parte inferior pues les piden una verificación del número de celular, ¿cierto? Yo recomiendo inicialmente como cuando uno crea la cuenta, ya crea una cuenta X o Y, ¿cierto? Que no tiene, digamos que ningún aspecto importante, ya les debe salir un personal que les puede colaborar con todos los procesos. Entonces, yo me he comunicado varias veces por medio de WhatsApp. Obviamente cada uno tiene uno diferente para que lo tengan demasiado presente. ¿Listo? Siguiente a esto, pues de que ya verifiquemos la cuenta, tengo que depositar fondos en la cuenta desde $10, mínimo $10, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo inicialmente es, antes de que yo deposite el capital, debo crear la cuenta, ¿listo? Porque al crear la cuenta, ¿qué es lo que va a pasar? Ahorita vamos a hablar de las características.
Porque si yo creo una cuenta que no cumple con los requisitos y le deposito los $10 por medio de una tarjeta de crédito, el bono no se va a redimir. Entonces tengo que crear primero la cuenta, ¿cierto? Con las características que me están pidiendo y luego sí realizar el depósito para hacerlo efectivo. ¿Listo? Muy importante, no es que vayan a depositar a la cuenta inicial sin conocer las características. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta al momento de invertir? Pues primero, los depósitos se deben hacer a través de tarjetas China Union Pay, ¿cierto? Maestro, Mastercard y Visa. ¿Listo? Muy importante. ¿Por qué? Porque antes se realizaban depósitos, digamos que a través de tarjetas virtuales emitidas por sistemas de pago, tarjetas prepago y pues era muy fácil acceder al bono y realmente no tenían como una verificación de identidad por medio de la tarjeta de crédito. Entonces, obviamente esto lo quitaron y mantuvieron este tipo de transferencias. ¿Listo? Importante al momento de invertir. Ahorita les muestro como todo el proceso. Adicional a esto, pues si vamos a la parte inferior, también vamos a ver los términos y condiciones. Entonces, estos son los que voy a ir desglosando detenidamente. Aquí vemos entonces que la cantidad del bono va a ser de $30, ¿cierto? Pero y a estos $30 pues se le van a añadir los 10 que ya invirtió inicialmente. El bono de bienvenida está disponible solo en los siguientes tipos de cuentas: MetaTrader 4, MetaTrader 5, con dólares o euros como divisa base y en tipos de cuenta Procent y Pro. Porque obviamente eligen estas, porque las otras cuentas son para traders más especializados y esas otras cuentas pues tienen unos beneficios y pues obviamente a ellos les conviene de una u otra manera empezar con las cuentas más normales, por decirlo así, pues también para evaluar como todo lo que tiene que ver con operativa, ¿no? Pero por eso es que eligen estos dos tipos de cuentas y no acceden a las otras cuentas que de una u otra manera pues tienen unos beneficios, ¿no? Pero pues si usted es un buen trader, podrá acceder a eso en un tiempo, espero que no sea muy largo. Entonces, ya vimos las características, ¿no? Entonces, yo voy a ir acá a cuentas, voy a darle en abrir nueva cuenta, cuenta de trading, ¿cierto? Voy a elegir plataforma de operaciones. Acuérdense, MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Yo elijo MetaTrader 4, ¿cierto? Tipo de cuenta. Nos dice que Pro o ProCent. Entonces tengo que elegir Pro o ProCent. Si yo elijo una SN o una Prime, no nos va a funcionar el bono. Entonces debo elegir el tipo de cuenta. Divisa, dólares o euros, ¿cierto? El apalancamiento, que este ya no tiene nada que ver, la contraseña y el código de afiliación, si lo desean, pues está en la parte superior para que usen pues mi código de referencia y pues me sigan ayudando con todo lo que tiene que ver con el canal. ¿Listo? Ya después de que yo creo esa cuenta y la confirmo, ¿cierto? Ahora sí la idea es que yo deposite los fondos. ¿Cómo lo hago? Voy acá a fondos, voy a darle en depositar fondos. Esos aspectos, lo primero es yo con la cuenta que creo inicialmente mi usuario, pues lo puedo crear ya con estas características para luego invertirle, o si no, después creo la cuenta, le deposito esa cuenta y verifico toda la información y ahí ya me van a activar el bono. ¿Listo? Aquí ya como que vienen lo que les acabo de mencionar, entonces los $10, ese bono de bienvenida se da una sola vez, ¿cierto? El apalancamiento va de 1 hasta 1000, entonces pues obviamente al momento de crear la cuenta, si yo la quiero poner acá, a mí me permiten crear la cuenta con cualquier apalancamiento, pues no me voy a acceder a elegir un apalancamiento de 2000 porque yo ya sé que el apalancamiento es máximo de 1000. Entonces, muy importante en ese aspecto. Cuando se recibe el bono de bienvenida, entonces yo ya cumplo los requisitos, voy a ir a la sección del área de miembros y voy a introducir el código que me envían al correo electrónico. Este código pues obviamente lo que va a hacer es activarme y en mi cuenta de MetaTrader 4 o MetaTrader 5 pues voy a ver reflejado el bono. Aquí dice que 5 días hábiles, realmente a mí nunca me duró tanto, o sea, lo activé e inmediatamente lo tuve. Y pues sí es importante que si ya me envían el código, tengo un tiempo limitado de 30 días. Entonces, si yo voy a realizar la verificación, lo hago de una vez y lo acepto de una vez. Ahorita les digo al final, digamos,
de una u otra manera en qué beneficia pues el hecho de operar con esos 30 dólares adicionales, ¿no? Ya después de yo haber canjeado ese bono, ¿cierto? Ya lo tengo ahí. Sí debo tener en cuenta varios aspectos. Aquí nos hablan centavos, yo les voy a hablar en dólares. Si yo invierto 10 dólares y activo el bono, pues me van a dar 30 dólares. Es decir, voy a tener 40 dólares en total. Si me llego a ganar 10 dólares con una operación de trading, es decir, tengo 50, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues yo voy a poder retirar mis 10 dólares iniciales más los 10 dólares que me acabo de ganar, es decir, que voy a poder retirar 20 dólares en total. El bono de 30 dólares no se puede retirar. Importante, nunca se puede retirar ese bono. Siguiente a eso, que digamos, esto es lo que la mayoría de personas no tienen en cuenta. Si yo invierto esos 10 dólares, ¿cierto? Y ya recibí mi bono de 30 dólares, es decir, tengo 40 dólares en total y tengo una pérdida de 5 dólares, es decir, mi cuenta está en 35 dólares, tenía 40 y ahora está en 35, ¿cierto? Estos 40 que tenía inicialmente bajaron a 35 y yo quiero retirar mi capital de inversión, se me van a restar los 5 dólares de mi inversión inicial. Es decir, que yo solamente puedo retirar 5 dólares de ese bono de bienvenida. Muy importante, siempre que haya pérdidas, la primera opción de donde van a tomar mi bono va a ser de mi capital inicial. Si hipotéticamente yo pierdo los 10 dólares, ¿cierto? Es decir, que solo me quedaron 30, pues yo ya no voy a poder retirar 10 dólares porque ya prácticamente me restaron los 10 que tenía, ¿cierto? Y me quedan solamente los 30. Sí puedo seguir operando, pero ya no voy a poder operar, ya no voy a poder retirar mi capital inicial. Ahora, es diferente si ya con esos 30 dólares, pues vuelvo a superar el capital y ya puedo retirar, digamos que ya es diferente el caso, ¿no? Sí puedo, digamos que cancelar el bono, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta esta parte, la ganancia recibida del trading al usar el bono de bienvenida y los propios fondos del cliente no serán deducidos de la cuenta en ningún caso que se mencionó arriba. Entonces, el cliente tiene derecho a rechazar en cualquier momento el bono de bienvenida. Usted no está obligado a aceptarlo y una vez tenga lugar el stop out, se deducen los fondos extra de la cuenta del cliente. Entonces, era lo que les mencionaba anteriormente. Ahora sí, ¿para qué sirve este bono de bienvenida? Pues para las personas que están iniciando, 10 dólares es un capital bastante bajo para empezar a invertir. 40 dólares siguen siendo un capital muy bajo, ¿no? Pero igualmente, la manera en lo que va a funcionar es que usted va a tener un espacio más grande para que sus operaciones queden en negativo por un tiempo y luego pueda volver a subir. Ya son términos que se usan directamente en el trading, pero pues esto es para personas que están iniciando, es decir, que el drawdown que usted va a tener, pues lo va a poder mantener durante un tiempo, esa pérdida lo va a poder mantener durante un tiempo. A diferencia de que si solamente invirtiera 10 dólares, si usted llega a bajar mucho, la cuenta se le cierra y ya no puede seguir invirtiendo. Pero con esos 30 dólares puede funcionar bastante bien. Inclusive hubo un caso de una persona conocida que aceptó esos 30 dólares y pues hoy en día es un trader exitoso que usó esos 30 dólares para generar ya prácticamente creo que es un trader de 5 cifras, entonces inició con ese bono de 30 dólares y finalizó con un capital bastante alto y pues se usó de forma de apalancamiento, ¿no? Y eso en cuanto al bono, pues ya digamos que cada quien mira cómo lo usa, la forma en la que lo usa. Sin embargo, pues sí tengan en cuenta los aspectos que les dije. Lo primero y muy importante es usted tiene un asesor siempre, busque cómo hablar con ese asesor. Lo segundo, cree la cuenta. Si quiere usar el código de afiliación, pues ya digamos que van cada uno. Lo tercero, deposite por medio, cree la cuenta con las características que le piden, deposite su capital con las características que le piden y pues trabajen muy bien su bono. Ya cuando usted tenga el bono, pues yo le recomiendo búsquese una calculadora de trading para saber también el límite que va a tener por lotaje en cada una de las operaciones. Así con una sola operación, pues no va a quemar la cuenta, sino que busque un gran número de operaciones para que usted pueda seguir aprendiendo del trading y pues que no le quemen la cuenta directamente. Espero les haya gustado el video.
espero hayan entendido también pues algunos tips que se tienen. Obviamente pues esos tips van a ir cambiando poco a poco porque el bono de bienvenida va cambiando también las reglas. Antes uno podía hacerlo de formas diferentes, ahorita ya cambió, entonces péguenle una revisadita de todos modos al archivo y no olviden estar pendiente de las redes sociales. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.